Amigos de Comuniqué, buenas noches, bienvenidos a este espacio que es Debate Yucatán, un espacio de debate, de análisis. Y esta semana me acompaña, como siempre, mi amigo Luis Alberto Rivas Polanco. ¿Cómo estás? Eduardo, muy buenas noches amigos del auditorio, y saludo al quien nos acompaña también en la mesa, Guillermo Vázquez Handel. Muy buenas noches, don Eduardo Soria, don Luis Alberto Rivas. Para mí siempre es un entrañable placer poder estar con ustedes. Bueno, y pues vamos a entrarle a los temas. O a salirle, es cuestión de perspectiva. Pues yo quisiera salirme, pero... Saquemos nuestros pañuelos, enjuguemos una lágrima por la vergonzosa actuación del equipo de México de fútbol, una vez más, desbaratando nuestras ilusiones y nuestras esperanzas. Sí, nada más que esta no fue una vez más, esta fue la vez. La vez. No hay peor resultado en una competencia de ese nivel, con la perspectiva además que tenemos, porque cuando Alemania le gana 6-0 a México en el Mundial de Argentina, fue un desastre consentido, esperado por el equipo que teníamos y el equipo que tenía Argentina. Sí, la superioridad. Pero hoy, cuando tú entras a un partido, incluso con la posibilidad de ganar, porque además en un amistoso le habías ganado a Chile semanas antes, que te peguen esa goliza, sí, yo creo que es el peor resultado oficial de la historia del fútbol mexicano. Fueron congruentes con el proceso electoral del 5 de junio. Pues eso dice Manlio, que a él también le metieron 7. Sí. Tristemente, sí. Oye, pero de veras, se les estropeó el Día del Padre a muchos mexicanos con este resultado. Sí, pero insisto, es por la perspectiva. O sea, antes de ese partido había una sensación de que se podía ganar. Había mucha gente que ya incluso estaba pensando en la semifinal. Claro. Había gente que ya estaba pensando en Colombia, no en Chile. Y no se puede olvidar que cuando además hay esta combinación de que es un juego en fin de semana, de ese nivel, el mexicano deja de hacer todo lo que tenga que hacer y eso se convierte en lo más importante. Entonces, si este juego hubiera sido en martes o en miércoles, a lo mejor el impacto hubiera sido menor. Pero dadas las circunstancias, además, insisto, en que se pensaba que se podía ganar, yo creo que sí es una tragedia histórica. Bueno, incluso el entrenador de Uruguay, después del primer partido, dijo es que está diseñado para que gane México, ¿no? Sí, pero el único que no va con esa línea del diseño es el entrenador, ¿no? Entonces, digo, hay dos aspectos muy claros y evidentemente cuando hablamos de fútbol, la cantidad de analistas, entrenadores y árbitros que hay en este país... Son 120 millones. Son 120 millones, pero por lo menos a mí me queda muy clara una cosa. No puedes estar cambiando de alineación cada partido porque necesitas hacer equipo. Segundo, no puedes dejar en la banca a Rafa Márquez, que es tu referente, el jefe, el capo di capos, como dirían los italianos, y no puedes tirártele con una alineación de ese tipo al país, que aparte de que es el campeón de la Copa América, tiene a los dos mejores volantes del mundo. Pero bueno, y de la tragedia internacional vamos a las tragedias nacionales y a la tenebra nacional. Oigan, esto es lo que le gusta a Memo. Estoy muy impactado. Es algo que está, con lo que me topé esta mañana, en las noticias de Oaxaca. De Nochistlán. De Nochistlán. Yo conozco Nochistlán, es una ciudad, un pueblo grande, muy bonito, enclavado en la ruta de los conventos de Oaxaca, el camino a Guajuapan de León, que también es un lugar muy bonito, ya en los linderos con Puebla, y no se me ocurre... Que es hacia el otro lado de la ciudad de las Tres Mentiras, la ciudad de Loma Bonita. Loma porque Bonita, no es ciudad, Oaxaca. no es Loma y no es Bonita. Yo conocí esa como Villahermosa. Ni es villa ni es hermosa. Sí, ya en los periódicos, que bueno, la tecnología rebasó a los periódicos, hablan de 3 muertos, pero en los informativos de hoy por la mañana se mencionaban ya 6 seguros y entre 7 y 8 posibles muertos. Entonces, esto ya está adquiriendo magnitudes muy, muy serias
y yo me sigo preguntando qué va a pasar, porque no, esto no parece un golpe de timón del gobierno que diga, bueno, ya basta, podríamos esperarlo, hay quien incluso lo pide, clama por ello, sobre todo los afectados, los ciudadanos afectados, pero no lo siento así, sino como que una vez más se les fue de las manos a la autoridad un tema. En el caso del todavía gobierno de Oaxaca, yo te diría que ni siquiera se les va de las manos. No les interesa. Es que fue federal. Esto a los Sí, que sí, acusan. pero hay una descomposición local que provoca cosas y obviamente la intervención del gobierno federal que se da inicio, no ahora, sino cuando se da el tema de tomar el YEPO, de que el gobierno retome las facultades legales del Instituto de Educación. Tienes un gobierno estatal completamente ausente por decisión propia, que ni siquiera es que no pudo prever los problemas, los veía venir y no hacía nada. De eso se deriva una intervención federal que además fue muy pensada y muy prolongada, porque el gobernador la pedía y el gobierno federal no la quería dar. Es un esquema que está roto por completo. Es un esquema en el cual, además, a diferencia de muchos estados, la afectación económica a los procesos locales, al turismo, al comercio, en Oaxaca ha sido desastrosa. Y hoy este reflejo, que a lo mejor me podrías decir que en Michoacán o que en Guerrero es similar, en Oaxaca ya rompió, no esto que dicen en la Sedesol del tejido social, ya rompió cualquier margen de respeto. Lo que yo veo complicado es que independientemente que haya ganado Alejandro Murat o el PRI, recomponer y restaurar todo este sistema va a llevar mucho tiempo y Oaxaca es un estado con una economía muy depauperada de por sí, con los índices de desarrollo y crecimiento más bajos, con ni siquiera podríamos hablar de contrastes porque ahí solo es pobreza. Y finalmente, yo creo que vamos a seguir viendo actos de este tipo y vamos a seguir viendo, además, ya ni siquiera es un tema de protesta o de desorganización. Yo creo que en Oaxaca ya se está convirtiendo de fanatismo, que además tiene que ver mucho con el sincretismo y con la cultura del pueblo oaxaqueño. Pues muy penoso y pues ahora que mencionas a Alejandro Murat, yo leía hace algunos días en algún editorial periodístico precisamente el análisis de lo que podría ser el gobierno de Murat tomando en cuenta el de su padre. Y bueno, pues el gobernador Murat en su momento fue quien les dio alas a la gente y los consintió y los malcrió. Era un tema 100% electoral. Eran estos viejos bastiones priistas que te garantizaban votos y que además en la dádiva económica había ida y vuelta, que se pervierte en el gobierno de Gabino Cue porque no solo se pierde esta relación, al ponerse a hacer negocios Gabino Cue con ellos, no solo era el tema electoral, sino que ya había una circunstancia en que se empataron los niveles. Lo digo claramente porque una cosa es que tú como gobierno des recursos para operación política y eso te beneficie, a que otra sea que tú con tu propia empresa les contrates el outsourcing. O sea, Gabino Cue se volvió cliente, y eso es literal, de la CENTE. Eso provocó que el nivel cambiara y que los de la CENTE vieran por encima del hombro al gobernador. Y que el gobernador, además, en el cuidado de que no le rompieran su negocio, el nivel del chantaje, el nivel de la sumisión que la gente de la CENTE le exigía, la fue aceptando paulatinamente, a unas sabiendas, es lo que insisto, aquí nadie se puede llamar sorprendido, a unas sabiendas de lo que iba a pasar. Pero cuando tú comparas la comisión mensual que él recibía por eso, no había nada más que le importara, nada más. Pues qué triste, qué penoso. Sí, claro, por supuesto. ¿Y será que pague por eso? Es muy difícil porque se hizo en términos legales. Bueno, vámonos a un corte, difícil. que me están haciendo ahí señas, y volvemos.
Hermosa residencia de una planta a la venta en San Pedro Cholul. Cuenta con sala, comedor, cocina con gavetas, alberca, calentadores, estudio, 2 baños, 3 recámaras con closets vestidos y en la recámara principal jacuzzi. La Unidad Estatal de Protección Civil informa. Estamos en temporada de huracanes. Ante la cercanía de un ciclón a nuestro estado, escucharás las siguientes alertas y recomendaciones. Alerta amarilla. Es importante que te mantengas informado de la trayectoria del huracán. Alerta naranja. Asegura puertas y ventanas. Y si estás en la costa, trasládate a un lugar más seguro. Alerta roja. Conserva la calma. No salgas de tu refugio y mantente informado de las medidas de seguridad que estaremos emitiendo. Yucatán, seguro ante desastres. Gobierno del Estado, comprometidos con tu bienestar. Los más ricos pasteles y postres para toda ocasión solo en Pastelería Delicias. Tenemos deliciosos pasteles, panes finos, pies, cheesecakes, hojaldras, sandwichones, bocadillos, mesas de dulces y muchas cosas más. Los esperamos en Matriz, calle 14, número 100H por 17B y 19, Colonia Chimná y en Plaza Fiesta. Ya llegó la única que tiene cupo para todos, la Cuposona, de la revista Zona Luz, con más de 18,000 pesos en ahorros y descuentos en más de 30 negocios. Y solo cuesta 50 pesos. Compra la tuya porque se acaban. Muy pronto llegará a tu casa. Ábrele la puerta a la Cuposona. En tus reuniones, con los amigos o en cualquier ocasión. Nuevas tortillitas Doña Aida, recién saliditas del horno. Encuéntralas en tu tienda favorita. Ya estamos de vuelta aquí en Debate Yucatán. Lo que sí, por las razones que sean, finalmente el gobierno federal cayó en la provocación, le cumplió a la gente su gran anhelo de ser reprimidos. Tener mártires. Porque ahora ya tienen mártires. Hoy en la mañana escuchaba yo a un corresponsal de Televisa, por cierto, que estaba allá y decía que no había tantos maestros, que en realidad era gente del pueblo. Sí, se habla de infiltrados, se habla de personas que iban con los rostros cubiertos, mencionan las autoridades, porque oí la entrevista con el encargado de seguridad del gobierno de Oaxaca, que digo, no tuvo mucho que ver, porque esto fueron fuerzas federales, pero él decía que eran fuerzas que iban desarmadas, e incluso ni tolete traían, o sea, no entiendo cómo vas a controlar una manifestación pero así. Sí intervino la policía estatal porque a los detenidos los trasladan en camiones de la policía estatal. Sí, digo, estaban como apoyo. Y además los policías federales, se supone claro que iban armados, hay fotografías. A eso es lo que dice la gente. Hay un periodista muerto, digo, independientemente periodista muerto de bala. Quiero insistir en un tema. Los que hemos tenido la oportunidad, como en tu caso, de conocer, o en el mío incluso de vivir algún tiempo en Oaxaca, tenemos que entender que cualquier manifestación social, cualquier queja pública, se combina con estos valores culturales que son muy particulares y que son muy especiales. Con una mentalidad, además, que a lo largo de las décadas se ha mantenido pues en una suerte de ostracismo, de no conexión con el mundo de la tecnología y de la modernidad. En Oaxaca los usos y las costumbres, para empezar, son forma de gobierno en más de 300 municipios. Son las que mandan. Los usos y las costumbres, aún en la ciudad capital, dividen la ciudad en zonas donde podríamos pensar que a lo mejor en algunas partes de la ciudad donde hay el acceso al internet y donde estamos más en contacto con la modernidad, podría ser equiparable o comparable con cualquier otra ciudad capital de este país. Pero hay otras colonias o zonas marginadas, por llamarle y decir que de alguna manera que en Oaxaca son la mayoría, donde se sigue viviendo en 1930 y donde se siguen venerando figuras
históricas para nosotros, que para ellos todavía son vigentes, como Benito Juárez o Porfirio Díaz. Es un gran caldo de cultivo para el conflicto, independientemente de cuál sea la causa. Yo te puedo asegurar que hay mucha gente de esta que se suma y no les interesa ni la gente, ni los maestros, ni la educación. Es parte de una mentalidad conflictiva, que además ven en estos escenarios posibilidades de resurgimiento de otras cosas. Por eso lo comparo con Guerrero, por eso lo comparo con Michoacán. Oaxaca es un lugar donde tú no puedes encender un cerillo porque va a haber una explosión. Y naturalmente, cuando hay 6 años de un gobierno que no solo no atiende, sino que fomentó estas expresiones, lo que te digo con mucha pena es que independientemente del asunto de la CENTE, muy independientemente de que Alejandro Murat entre con otra actitud y con otra forma de gobernar, resolver este conflicto va a llevar mucho tiempo en Oaxaca. Pues difícilmente entre con otro esquema que el que marcó su papá, o sea... Yo creo que sí, porque lo que por lo menos se ve en las formas es que son dos modos muy diferentes de entender y de hacer política. El papá es parte de una expresión de una política que tiene sus orígenes en el PRI antiguo, en el PRI rupestre, monolítico. Y Murat viene de una generación en la cual el PRI no ha sido gobierno, en el cual el PRI ha sabido ser oposición o ha tenido que ser oposición. No olvidemos que además Murat se forma políticamente en el Estado de México con los tolucos, no se forma en Oaxaca. Una de las grandes cosas que se le reclamaba era precisamente su falta de arraigo. Murat es una expresión de la política del grupo Atlacomulco. De entrada eso le da como ventaja que por lo menos sabe de formas, cosa que el papá, aún sabiéndolas, nunca las respetó. Y no es el Oaxaca que gobernó Murat, obviamente. Hoy el reclamo social y la situación económica, aunque siempre fue un estado pobre, tenía equilibrios. Hoy esos equilibrios ya no existen. Entonces, a veces uno se pregunta si estas no son rifas del tigre. A veces uno se pregunta, ¿para qué quería Cabeza de Vaca ser gobernador de Tamaulipas o Murat gobernador de Oaxaca? No la van a tener nada sencilla. ¿O Carlos Joaquín de tu Quintana Roo? Sí, lo que pasa es que en Quintana Roo no tienes este conflicto social tan grande como, como la inseguridad que hay en Tamaulipas. Un conflicto económico sí, por eso. Del mundo. A ver, vas a tener un conflicto económico, vas a tener al Congreso en contra, al Tribunal de Justicia, pero hay cierta gobernabilidad porque no tienes ni el conflicto social de Tamaulipas, el conflicto de inseguridad de Tamaulipas y el social de Oaxaca, donde además ya las cosas están rotas. En Quintana Roo, yo lo que veo es que lo que se rompió fue parte de un proceso electoral que después de un tiempo, independientemente de cómo se equilibren estos poderes, porque se van a equilibrar, no olvidemos una cosa, todos los católicos de Europa, todos los protestantes y los calvinistas europeos eran católicos antes. Carlos Joaquín viene del PRI. Se va a terminar entendiendo con los priistas. Eso me dijeron porque un amigo me decía, no, un amigo que tiene intereses allá y no le fue muy bien en el proceso electoral. Me decía, es que tenemos esto y tenemos lo otro. Y eso yo lo rebotaba con otros amigos y me decían, no, son de la misma cuna, se van a arreglar. Y finalmente el Ejecutivo es el Ejecutivo aquí y en China, entonces... ¿Que va a tener complicaciones? Sí las va a tener. Qué bueno, porque además ese es el mandato de la sociedad. Te doy la gobernatura, pero no te doy el Congreso, para que haya ese equilibrio, para que se pongan a trabajar y para que compitan entre sí y mejoren. Pero lo que me queda claro es que en ese proceso va a haber diálogo y va a haber acuerdos. Oye, Guillermo, aprovechando... ahora que ya dijo Carlos Joaquín que él no es panista, que no es periodista. Además, rechazó afiliarse a ninguno de los dos partidos, porque además esto tiene que ver necesariamente con el 2018. Y lo puedo decir porque tampoco es un secreto. Una de las primeras cosas que Carlos Joaquín está tratando de hacer en este momento es hacerse de la presidencia del PRI. Está impulsando claramente a un priista para que sea presidente del PRI, para tener el control
del que él sigue pensando y viendo como su partido, porque además cuando él conforme su gobierno le va a dar posiciones a 2 o 3 panistas y a 2 o 3 perredistas para, como se dice vulgarmente, taparle el ojo al macho, y porque además son gente cercana a él. Pero toda la demás conformación de la estructura van a ser priistas que se salieron para apoyarlo, pero que lo siguen siendo. Lo cual quiere decir que cuando venga una siguiente elección en Quintana Roo para diputados locales y alcaldes, los candidatos que van a tener la ventaja van a ser los candidatos priistas con el apoyo del gobernador del estado. No ganó el PAN, no ganó el PRD, ganó una fracción del PRI que se peleó con la otra. Bueno, un conocidísimo político yucateco que ha tenido mucha injerencia, fue presidente del Movimiento Territorial Nacional, ahí les dejo de tarea un yucateco que haya tenido ese puesto, que operó en las elecciones de Quintana Roo, y al final declara que en Quintana Roo el PRI derrotó al PRI. Entonces... Pero esto me suena más como que el PRI se adueñó del PAN y del PRD en Quintana Roo. A ver, como decía el gran José Luis Rodríguez, el Puma, dueño de ti, dueño de nada. La perspectiva electoral de PAN y PRD antes de la elección, antes de la candidatura de Carlos Joaquín, juntos, era de 6 puntos porcentuales. El PAN y el PRD en Cancún en Quintana Roo estaban pulverizados, no existen. Fue una bandera que utilizó un priista, coincido con el señor Sobrino, para ganarle a la otra facción del PRI. Y cuando ¿Sobrino se salga, de quién? ¿O tío No, de quién? sí, perdón. Y cuando se salga, pues se van a salir todos esos priistas, ¿no? No, el punto es que al final de cuentas, cuando tú llegas al gobierno, puedes mover secretarios y subsecretarios y a algunos directores, pero no puedes correr a todos porque no tienes con quién sustituirlos. La visión práctica es que este va a ser un gobierno del PRI con una ligera coalición con 2 o 3 panistas y perredistas incrustados en posiciones de gobierno. Si acaso, no muy trascendentales, que digamos. Patricio Patrón. Y que cuando vengan las próximas elecciones locales, que son las que importan en el escenario local, quien tenga la presidencia del PRI, ya sea los priistas independientes o el gobernador ciudadano, son los que van a proponer a los candidatos que van a ser los siguientes diputados y los siguientes alcaldes de Quintana Roo. Vamos a un corte. Los más ricos pasteles y postres para toda ocasión solo en Pastelería Delicias. Tenemos deliciosos pasteles, panes finos, pies, cheesecakes, hojaldras, sandwichones, bocadillos, mesas de dulces y muchas cosas más. Los esperamos en Matriz, calle 14, número 100H por 17B y 19, Colonia Chimná y en Plaza Fiesta. La Unidad Estatal de Protección Civil informa. Estamos en temporada de huracanes. Ante la cercanía de un ciclón a nuestro estado, escucharás las siguientes alertas y recomendaciones. Alerta amarilla. Es importante que te mantengas informado de la trayectoria del huracán. Alerta naranja. Asegura puertas y ventanas. Y si estás en la costa, trasládate a un lugar más seguro. Alerta roja. Conserva la calma. No salgas de tu refugio y mantente informado de las medidas de seguridad que estaremos emitiendo. Yucatán, seguro ante desastres. Gobierno del Estado, comprometidos con tu bienestar. Para ser un profesional de las artes, te ofrecemos licenciaturas y maestrías. Escuela Superior de Artes de Yucatán. Escuela Superior de Artes de Yucatán. Consulta la convocatoria de selección en www.esai.edu.mx. Gobierno del Estado. Comprometidos con tu bienestar. Nos vemos y ahora también nos leemos. Casa estilo minimalista a la venta en San Pedro Cholul de 2 plantas con 15 metros de frente y 20 metros de fondo. Cuenta con sala comedor separados, cocina amplia con meseta de granito, pisos de porcelanato, recámara principal con closet vestidor y baños con cancel, además de amplio jardín y alberca.
llegó la única que tiene cupo para todos, la Cuposona, de la revista Zona Luz, con más de 18,000 pesos en ahorros y descuentos en más de 30 negocios. Y solo cuesta 50 pesos. Compra la tuya porque se acaban. Muy pronto llegará a tu casa. Ábrele la puerta a la Cuposona. Qué bueno que continúa con nosotros aquí en Debate Yucatán. Señor Rivas. Pues aprovechando la presencia y el conocimiento profundo, bueno, digo, su cuna, de Guillermo Vázquez Handal de Quintana Roo. Estoy plenamente agradecido por esos inmerecidos comentarios. Digo, que yo sé ya le quieres orgullosamente nada más aquí ya quintanarroense. tenemos los cebollazos. Yo soy orgullosamente yucateco también. Y también soy del punto de vista que Yucatán para los yucatecos. Peninsulares, al fin y al cabo. Bueno, es que Yucatán es la península, no nos equivoquemos. O sea, de origen no hay quintanarroenses, no hay campechanos, todos éramos yucatecos. Y seguimos siéndolo porque vivimos en la península de Yucatán. Aunque no les guste muchas veces el nombrecito Yucatán, no pueden abstraerse a una realidad. Bien, yo te quería aprovechar tu presencia porque la semana pasada nos comenzaron, además en redes sociales muy activamente, porque muchos yucatecos, si no tenemos intereses económicos en Quintana Roo, pues tenemos muchos intereses afectivos, familia incluso, en todos los niveles, no solamente en el nivel empresarial, prestadores de servicios, en fin, pues noticias muy inquietantes de que un ejército, porque hablaban de un ejército de policías, de miembros de empresas de seguridad privada, de camiones de mudanzas, se presentaron muy temprano en la parte donde están todos los hoteles de Tulum, ahí se llama Punta Piedra. Punta Piedra. Y si viéramos en un mapa, digamos, la posición geográfica, tomando Tulum Pueblo como referencia, estamos hablando que la zona hotelera está a la izquierda y este ejido está a la derecha. Estamos hablando de un enorme litoral donde todavía no hay construcciones de hoteles, pero hay terrenos que evidentemente dan al mar y que en perspectiva independiente, porque aquí se nos olvida una cosa, hay un programa de ordenamiento ecológico que ha reducido las densidades de manera extraordinaria y que eso hace imposible pensar que en Tulum vaya a haber hoteles del tipo de los que hay en Cancún. Eso no va a pasar nunca. Riviera Maya. Pero de todas maneras, en perspectiva económica, son terrenos con un potencial económico gigantesco. Pero habían hoteles allá, No, hablan estamos de hablando varios. del otro. No, creo que ahí hay una confusión. Hablan, bueno, estamos hablando del ejido Pino Suárez y la zona se llama Punta Piedra. Están las fotos de los turistas varados con sus maletas porque los sacaron con todo y todo. Yo creo que ahí hay una terrible confusión, porque si estamos hablando del mismo tema, estamos hablando específicamente de una región que se llama Punta Piedra, enclavada en el ejido Pino Suárez, que además trae un conflicto de tierras desde hace tantos años que ha sido imposible en términos legales que aún el dueño o posicionario de la tierra ponga 2 ladrillos. Pues el periódico mencionaba incluso por su nombre a varios hoteles. Sí, pero creo que está mal. Y acusaban... Si estamos hablando de lo mismo, son 2 temas completamente diferentes. Y acusaban a Roberto Palazuelos, que esto fue en redes sociales, pero en la prensa, tanto en la prensa yucateca como en la prensa nacional, en los despachos del Universal, no se le menciona para nada. Porque Roberto ha sido un protagonista del tema en su calidad de presidente de la Asociación de Hoteles de Tulum. Digamos que siempre es una referencia de pregunta. Y además, te lo digo porque he estado en plena comunicación con él. Este asunto no es nuevo, este asunto lleva muchísimos años. Este asunto, además, ha pasado de manos en los últimos 12 años, por lo menos, entre gobernadores y procuradores. Muy probablemente ahorita se retoma de manera más mediática por 2 aspectos, porque está por salir un gobierno al cual se le acusa de tener vínculos con esas operaciones,
Y por la otra parte, porque efectivamente hubo un operativo particular y policíaco. Para ponerlo en contexto, el ejido Pino Suárez, hace algunos años que no tenía un valor económico muy importante porque el desarrollo todavía no llegaba hasta allá. Una vez que se hace esta legislación en la que se pueden desincorporar las tierras ejidales y volverse privadas, se realiza una serie de operaciones de compra-venta en la que, hay que decirlo, no todas fueron de acuerdo a la ley, donde se montaron 3 títulos encima de un mismo predio y que llegó un momento en que ya no había una certeza de quién era el verdadero dueño, porque este manejo legaloide de las compra-ventas y los títulos fue demasiado agresivo y seguramente de ambas partes, tanto de compradores como de ejidatarios, muy poco pulcro. Esto evidentemente abrió una ventana para que mucha gente, de muchas partes del país, quiero decirlo, con gran posición económica y sobre todo influencias, adquirieran terrenos a precios risibles. Cuando tú pones en una licuadora a tanto personaje, evidentemente pues el producto va a salir muy complicado. Todo mundo empezó a intentar meter sus propias influencias en aras de resolver. Hay muchos empresarios yucatecos connotados que ostentan propiedad ahí, que no te sé decir si son o no son dueños, pero que por lo menos tienen títulos o por lo menos tienen operación de compraventa. Pero es que hay varios que tienen, hay como tú dices, y los hay de Nuevo León. Que hay varios títulos. Y los hay de Nuevo León, y los hay de la Ciudad de México. Vamos, este es un conflicto de dimensiones muy grandes. En la revisión se ha encontrado que cada caso es diferente, porque el asunto es quién tiene la posición y con quién te peleas. Yo conozco casos de empresarios que hicieron su proceso legal perfectamente bien, totalmente avalado por las autoridades agrarias federales, pero que están invadidos y que además el invasor cuenta con todo el apoyo y el respaldo de la policía municipal. Porque el invasor tiene una liga importante con políticos quintanarroenses. Porque los invasores tienen documentos que involucran directamente a familiares de exgobernadores de Quintana Roo, que son los que aparecen como dueños. Pero no es esa toda la realidad, no es esa toda la generalidad. Te brincas 2 o 3 lotes y el conflicto es diferente. Al final de cuentas, es un enorme conflicto, muy complicado, y lo que yo sí te podría decir que observo, desde un punto de vista objetivo, sin ponerme del lado de nadie, es que la autoridad agraria federal ha sido completamente omisa en este tema, y lo supongo por la cantidad de intereses que están involucrados ahí. ¿A qué me refiero? Que si el secretario o la secretaria de esa dependencia, hoy Rosario Robles, se mete a resolver, con alguien va a terminar quedando mal. Entonces, ¿qué es lo más fácil? Independientemente de cuánto tiempo voy a estar en el cargo, 1, 2 o 3 años, no me peleo. No me peleo. Y bueno, ¿a quién se favorece en este caso? Porque bueno, veo que la información periodística no es fidedigna. ¿A quién se favorece con este enorme espacio de tierra que afecta a un montón de hoy la impresión que te puedo decir en términos generales? ¿Quién gana hoy? El invasor. Este round. El invasor, en general. Pero como invasor, si sacaron a la gente que estaba ahí. Es que lo que pasa es que se dan... A ver si me explico. Yo soy el dueño de la tierra, pero tú que eres mi invasor tienes a policía municipal. Entonces, de repente, ¿y la posesión? Sí, pero entonces de repente yo contrato un cuerpo de seguridad privado mayor al tuyo y te saco. Y durante un tiempo me quedo hasta que vuelve a venir la policía con más elementos a sacarme a mí. Y ya no es un tema de documentos, ya no es un tema de demandas en la Procuraduría, ya es un tema de fuerza. ¿Y dónde está el Estado de Derecho? Es lo que te estoy diciendo. Otro paquete para Carlos Joaquín. Es que es parte, porque en todo caso a él lo que se le va a reclamar como gobernador es el uso de la fuerza pública en favor o en defensa de alguien. Pero quien tiene que determinar, porque son sus facultades, quién es dueño de qué, es la Autoridad Agraria Federal. Y un juicio agrario es la cosa más farragosa, entonces, lenta, el punto, cara sí, y complicada. Pero a mí me ha tocado país. ver algunos documentos de algunos afectados donde lo que la contraparte exhibe, la contraparte invasora,
Hasta alguien que no es experto ni es perito se da cuenta que son documentos apócrifos inventados con un respaldo de la policía municipal, que, ojo, no la va a tener Carlos Joaquín. Tulum es un municipio que lo ganó el PRI. Y la que está ofreciendo el apoyo en estos casos a los invasores es la Policía Municipal de Tulum. Pero como esto es un choque de fuerzas, la que es omisa en decir quién es el verdadero propietario de la tierra y en todo caso establecer demandas ante la Procuraduría General de Justicia de la República para que se hagan los desalojos, es la autoridad agraria. Gobierno federal. Bueno, vámonos a un corte. Los más ricos pasteles y postres para toda ocasión solo en Pastelería Delicias. Tenemos deliciosos pasteles, panes finos, pies, cheesecakes, hojaldras, sandwichones, bocadillos, mesas de dulces y muchas cosas más. Los esperamos en Matriz, calle 14, número 100H por 17B y 19, Colonia Chimná y en Plaza Fiesta. En tus reuniones, con los amigos o en cualquier ocasión. Nuevas tortillitas Doña Aida, recién saliditas del horno. Encuéntralas en tu tienda favorita. La Unidad Estatal de Protección Civil informa. Estamos en temporada de huracanes. Ante la cercanía de un ciclón a nuestro estado, escucharás las siguientes alertas y recomendaciones. Alerta amarilla. Es importante que te mantengas informado de la trayectoria del huracán. Alerta naranja. Asegura puertas y ventanas. Y si estás en la costa, trasládate a un lugar más seguro. Alerta roja. Conserva la calma. No salgas de tu refugio y mantente informado de las medidas de seguridad que estaremos emitiendo. Yucatán, seguro ante desastres. Gobierno del Estado, comprometidos con tu bienestar. Propiedad en venta en San Pedro Cholul, ideal para invertir, construir o remodelar, funcionando actualmente como local de recepciones sociales, con un terreno de 1020 metros cuadrados y construcción de 131 metros cuadrados. Cuenta con terraza techada, una recámara, cocina, 2 baños, bar, alberca, área de juegos, espacio con piso de cemento, jardín con pasto muy cuidado. Hermosa, visítala. Ya llegó la única que tiene cupo para todos, la Cuposona, de la revista Zona Luz, con más de 18,000 pesos en ahorros y descuentos en más de 30 negocios. Y solo cuesta 50 pesos. Compra la tuya porque se acaban. Muy pronto llegará a tu casa. Ábrele la puerta a la Cuposona. Nos vemos y ahora también nos leemos. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta en Debate Yucatán, ya para el cierre, para el último bloque del programa. Y bueno, pues hay cambios en los partidos, hay quienes se van, quienes probablemente se van. ¿Se fueron? No, por eso, hay quien se va y quien probablemente se va, que todavía Telúrico el fin de semana realmente. no sabemos, ¿no? Entonces, el que se fue, bueno, pues ya el presidente del PRD, Agustín Basabe. Es de que siempre lo acusaron de no ser perredista, de no ser un perredista correcto. De cepa. Y finalmente, obligado por Chucho Ortega, o sea, por el grupo de los chuchos, porque es quien lo ventanea, lo balconea y dice se va, y este fin de semana, es más, el mismo Chucho decreta que al día siguiente, porque el tipo no le dejaron más espacio, él lo reconoce, que no le dejan más espacio que renunciar, dice que el rumbo que está tomando el partido no va de acuerdo con su personalidad ni con su forma de hacer, e incluso habla de una
cierta ingobernabilidad en el propio partido. Pues, y me llama mucho la atención, señores, dos presidentes que prácticamente tiran el bandero en el PRD, seguidos, y la verdad, pues esto me está sonando a crónica de una muerte anunciada. Sí, de hecho los resultados electorales del domingo 5 de junio ponen al PRD en ese contexto. Probablemente uno de sus peores resultados históricos, aun y cuando en teoría ganan 2 gobernaturas en coalición. Cuando uno analiza esa votación, da la impresión que los votos que tuvo el PAN eran suficientes para ganar ambas gobernaturas sin necesidad del PRD. No pintó. No pintó, pero yo creo que evidentemente el tema que motiva la salida, renuncia o obligada renuncia de Basabe tiene que ver más, como bien lo mencionas, con la gobernabilidad interna, los factores de intereses de grupo, y que además esa línea trazada por Basabe, que de todas maneras no resulta exitosa, a esos grupos que conviven en el PRD no les otorgan ningún beneficio práctico, porque todo se lo queda literalmente el PAN. Y creo que además lo que no están visualizando, esa es una perspectiva muy personal y podremos o no estar de acuerdo, lo que no están visualizando es que el PRD va en una caída tan franca que es muy probable que en el 2018 ni siquiera llegue a ser tercera fuerza. Podrá ser rebasado fácilmente por expresiones como Morena o como el mismo Verde Ecologista, aún yendo en alianza con el PRI, ¿no? Entonces yo lo que creo que en el PRD lo que están peleando es lo que queda, y no lo están haciendo ni siquiera buscando un resurgimiento, un reposicionamiento, sino agarrando las migajas del último, ahora sí que pan que se comieron, ¿no? Sí, porque, fíjate, pues, quien ha detentado el poder en los últimos tiempos en el PRD de manera muy clara, hablando de las tribus, es Nueva Izquierda, los chuchos. Y bueno, con sus fracciones al interior. Por supuesto. Pero fíjate, Carlos Navarrete lucha, porque me consta, fue una lucha titánica el lograr tener la presidencia del partido. Yo creo que tanto Navarrete como Basabe fueron congruentes en sus planteamientos. El problema es que a veces solo vemos el final. Pero si escuchamos sus postulados y sus entrevistas antes de que pasen las cosas, Basabe, por ejemplo, desde que tomó posesión, se acotó él mismo a ciertas circunstancias. Y él en sus primeras entrevistas decía, yo quiero ser un presidente del PRD de este tipo. Si logro esto, permanezco. O sea, él siempre, por lo menos en su favor, hay que decir que dijo lo que pensaba y cómo lo pensaba. Hoy, cuando en perspectiva solo vemos el resultado, parece que lo están corriendo. Cuando él desde el principio dijo, si no se dan estas condiciones, yo no permaneceré en el partido. Y una de sus, digamos, de sus joyas es buscar la alianza con el PAN. No solo para esta, en el Estado de México, en la Presidencia de la República. Y es evidente que hay grupos en el PRD, que son mayoritarios, que no les interesa la alianza con el PAN. Y eso hay que decirlo, eso tiene que ver con dinero, tiene que ver con posiciones. Entonces, yo por lo menos lo que podría decir en el caso de Basabe es que hay un contraste entre sus pésimos resultados electorales contra por lo menos una congruencia. Sí, pero tampoco le puedes achacar a un presidente de contingencia, porque eso fue Basabe, Carlos Navarrete les tira el arpa y sí, a ver qué hacen. Pero a lo que voy es que por lo menos Basabe sí fue congruente desde el principio al decir, por supuesto, si pasa A, yo me voy. Si pasa B, me voy y solo me quedo si pasa C. Entonces, independientemente de que sí lo están sacando, por lo menos él tampoco está peleando a aferrarse a algo cuando él mismo dijo que si esas condiciones no existían, no se quedaría ahí. Le reconozco esa congruencia, pues. Además, él está viendo muy claramente que el tipo de presidente que él quería ser no lo va a poder ser, no va a caminar su proyecto. Y además, dado los resultados electorales, pues entonces tendríamos que partir de la base que en el PRD nadie tiene la razón. Y nadie tiene el poder absoluto, además. Ese es un problema. Y lo que habría que preguntarse, porque, insisto, como decía José Luis Rodríguez el Puma, ¿dueños de qué? Dueños de nada. Y bueno, decía Eduardo y decía bien, unos ya se fueron, pero otros están hablando de irse, o se habla de que se van a ir. Y esto pues nos lleva al tema del Partido Revolucionario Institucional, que bueno, pues, decíamos al principio del programa,
No solamente la selección mexicana tuvo 7-0, Manlio Fabio Beltrones también. Trascendió el fin de semana que Beltrones ya le puso de manera formal su renuncia a la presidencia del partido al presidente Peña, en su calidad de jefe del partido. Y también trasciende, porque no son secretos, que para el presidente Peña este escenario no era probable y por lo tanto él no tenía en este momento pensado en alguien para relevarlo, lo cual le genera una disyuntiva en dos vías. El problema no es solo si se va Manlio. Podríamos decir que el presidente tiene todos los pretextos habidos y por haber para decirle te tienes que retirar, sino que al poner a alguien puede generar un conflicto todavía mayor en una intención manifiesta de que quien sea el presidente del partido va en apoyo de algún precandidato presidencial. Lo que yo sí creo, y esa es una opinión también muy personal, es que si Manlio se va o se queda del partido, lo que sí ya perdió es perspectiva como presidencial. O sea, él, y no entiendo por qué corrió ese riesgo, él puso un parámetro al cual nadie le obligó a ponerlo, se autoexigió un resultado, independientemente del cálculo de cuántas ganabas y cuántas perdías, él solito se jugó todo a una sola carta cuando dijo que iban por 9 y solo ganaron 5. ¿Y perdió? Por tanto, el único culpable de la caída de su expectativa como precandidato es él. Eso no está en tela de discusión. Pero tampoco es el culpable de todas las derrotas. Ni siquiera hablando del tema específico del domingo, día de la campaña. Beltrones dice, y dice con toda credibilidad, este PRI no podía ganar elecciones cuando tenemos a un pueblo enojado por la reforma fiscal, por la paridad del peso con el dólar, por el tema de la corrupción, por las bodas, por todos los efectos que genera el gobierno federal. En contra. Y si a eso le vamos a el caso particular de cada gobierno estatal donde perdimos, que también tienen sus temas, pues íbamos de entrada en un escenario contrario. Segundo, no me dejan operar como presidente del partido porque había 3 o 4 secretarios del gabinete que estaban impulsando proyectos y que se estaban peleando entre ellos. Pongo un ejemplo muy claro, Tamaulipas. El candidato era una gente impuesta por Luis Videgaray y evidentemente pues Beltrones tampoco jugó a ayudarlo mucho porque eso le ayudaba a Videgaray y viceversa, el gobierno tampoco ayudaba en otros casos cuando los candidatos no eran suyos. Entonces hubo una guerra fratricida interna en el propio gabinete. Y eso no obsta que se tomaron malas decisiones, que el mismo Manlio tomó malas decisiones, que no hubo la operación correcta, que los delegados no hicieron el trabajo que normalmente hacen, que es por lo menos informar. Y pues cuando pones todos esos elementos en la balanza, es, como diría García Márquez, la crónica de una muerte anunciada. El punto es que hoy la perspectiva es la siguiente. ¿Qué tipo de Manlio Fabio Beltrones quiere Enrique Peña en el partido? Si lo saca, me queda claro que lo va a llevar a una posición al gabinete para cumplir este formato priista de respetos, ¿no? Y si lo saca para llevarlo al gabinete, pues seguramente el próximo presidente del partido será un miembro del gabinete que o es precandidato o está en función de apoyar a otro precandidato. Pero si lo deja en el PRI para lo mismo, entonces el problema es que viene Estado de México en el 2017 y viene el 2018. Yo lo que sí no veo lógico y claro es dejar a Manlio Fabio Beltrones en el PRI para seguir haciendo lo mismo, para no darle la libertad de hacer lo que el señor sabe hacer y que por lo menos un servidor siempre ha ponderado, porque lo considero un hombre extremadamente inteligente, conocedor y experimentado, pero que con las manos atadas, más sus propios errores, pues llevó al partido a esa circunstancia. Ahora, eso lo sabremos muy pronto porque según entiendo en estos días se dará ya la sesión del Comité Nacional en donde se tiene que dar el anuncio. Y no es por un tema de tiempos. ¿Ratificación o del cambio? cambio? No es un tema de tiempos, porque él de todas maneras está en periodo. Él fue electo para un periodo que todavía no culmina, pero en términos estrictos de política tiene que haber una definición en ese sentido. Bueno, si se va Manlio, ¿tú a quién pondrías? Si tú fueras el presidente. Yo pondría a un definitivamente un precandidato. Pondría a Miguel Osorio a ver si levanta, porque obviamente si sigue en gobernación no solo no va a levantar, se va a ir para abajo. Pondría a José Antonio Meade, que yo sigo pensando que es la mejor carta que tendría el priismo de un candidato que por lo menos inspire confianza y venda decencia, y además para acercarlo a las bases del priismo.
Poner a alguien que no tenga esa perspectiva es como desaprovechar la posición. A ver, pero ¿Tú a quién pondrías? si nos vamos a la historia, el presidente del partido, recordemos Madrazo, no puede ser candidato. Digamos que hay tiempos. Y todavía falta mucho tiempo para la sucesión. No es tanto tiempo, Guillermo, 2 años para A lo que recomponer voy, sí, todo a lo lo que está... voy es que Año y medio. en algún momento estaba calculado que Manlio también se tendría que ir para ser precandidato. Tienes un espacio de tiempo muy prudente, por lo menos hasta la elección del Estado de México, en la que necesitas no a un administrador, necesitas un presidente de partido que sea figura. Un político. Y que además le sirva a esa persona para proyectarse. Si pones a Osorio o pones a Meade, yo creo que ya los estás poniendo a competir. ¿Cómo te vas a...? Si pones a Nuño, por ejemplo, No, pues bueno, solamente eso vas a terminar de eso enterrar. Es impensable, pero el tema es, hay que recomponer al PRI. Sin duda. Hace falta un trabajo que tiene que ir desde las bases en pirámide para llegar a lo más alto y recomponer al PRI y volverlo a ser el partido de las mayorías, que hoy solamente es de saliva. Yo creo Bueno, que ¿tú a el quién PRI, pondrías? yo creo que el PRI sigue siendo el partido de las mayorías, pero con segmentos muy importantes de mayorías enojadas. Bueno, ¿tú a quién pondrías? No, yo no tengo... No, si tú fueras el presidente. No, haría lo mismo que Peña Nieto, me estaría yo jalando los pelos ahorita para ver qué hacer y pues lo más probable es acudir a los buenos consejeros. El domingo se pasó toda la tarde jugando golf en una población del Estado de México. Yo creo que tuvo toda la tarde y el tiempo suficiente para pensarlo. Para pensarlo. Pero, digo, finalmente, a mí me preocupa en el sentido de que una de las más grandes fuerzas políticas de la historia de este país... La más. Pues por eso, hoy está, bueno, pues no la más, porque también dos periodos... sí, pero los otros se aventaron 70 años. Sí, pero finalmente... eran otros tiempos Al menos la más consistente. y otros momentos. Digo, vuelvo a insistir, desde Roberto Madrazo el PRI es otro. Como dice un gran político mexiquense, las carreras políticas no se pueden hacer a la carrera. A eso voy. Y hoy ¿Mexiquense tenemos o tabasqueño? No, mexiquense. una No, cantidad es que de me gustaba. políticos express que la verdad no tienen ni la perspectiva, ni la sensibilidad, ni el criterio, La autocrítica. ni la vida. La autocrítica. La vida te hace pasar años y años bregando en la trinchera que te Es que, toque. Pues ni yo los insisto, conocimientos ya ¿sabes para a quién empezar. pondría yo si fuera el presidente? A Beltrones. Pero ahora sí lo pondría, ¿me explico? Libre. Sí, claro. Lo dejarías libre. Haz lo que sabes hacer. Porque además- O sea, además ya con Bueno, un trato, sí, ¿no? O sea, a ver, Manlio, sí te queda claro que tú ya no eres candidato presidencial, ¿verdad? Pues, así, Ok, entonces ahora sí vas a ser el Opera. presidente del partido y haz lo que sabes hacer. para que gane el partido. Y dime si alguien te bloquea para que yo lo ponga en orden, porque el problema es que también lo bloqueaban y él iba a avisar y le decían, ahí vemos, ¿no? Bueno, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Al contrario, Memo. muchísimas gracias. Encantado. Ya escuchó usted cuáles son las opiniones de nuestros panelistas. Como siempre, yo le recuerdo que la opinión más importante, la que cuenta, es la suya. Yo soy Eduardo Soria. Nos vemos la próxima semana para otro debate Yucatán. Buenas noches.